Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Hola amigos y bienvenidos una vez más a Misterios de Orión. Hoy tenemos pues varias secciones importantes, yo creo que bastante interesantes. Vamos a tener una entrevista, vamos a estar con Pilar Espinosa, que nos trae una entrevista, pero que ahora comentaremos sobre qué nos trae. Tenemos a Sergio Ruiz y también tenemos un invitado, a David de Misterio 51. Dicho esto, no os vayáis, comenzamos. Misterios de Orión. Y comenzamos la primera parte del programa. Hola Sergio, bienvenido. Muy buenas, Rafas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más aquí, Misterios de Orión, y comenzamos con algo bastante impactante, bastante intenso, este programa que va a ser dedicado a la fenomenología paranormal, podríamos decir. Tendremos, aparte de esa entrevista de la vuelta al mundo en 80 cementerios, que ahora comentaremos, de nuestra querida Pilar, pues tendremos también a David Castillo de Misterio 51 para hablarnos de todos estos sucesos paranormales, de algo que nos ocurrió también a nosotros prácticamente hace escasamente 3 semanas, y también, por supuesto, de lo que ha acaecido en Verme de la Moraleda en nuestra visita. Pues bienvenido, Sergio. Y comenzamos con esta primera parte, con todo esto que acaba de comentar Sergio. ¿Y por dónde empezamos? Aquí tenemos a alguien que está escuchando y que además va a entrar en acción. David Castillo, Misterios 51, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, encantado de estar una vez más con vosotros a compartir estas cositas del misterio que tanto nos atañen. El placer es nuestro que estés con nosotros. Para los que nos escucháis, no sé si sabéis, yo creo que sí, Misterio 51, David Castillo tiene su programa de podcast, donde podéis aquí, en esta plataforma de iVox.com, podéis encontrarlo. Así todos los programas los tenéis por ahí. Y, pues oye, en algunos salgo yo, Hace poco me entrevistó con el tema de la Segunda Guerra Mundial, que os lo recomiendo, Es un tema de obligada escucha, como digo yo, porque además ahí se dicen muchas cositas y David pretende continuar con esto de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es así, David? Sí, además que quiero sobre todo que lo hicieras tú por cómo cuentas las cosas y entrar en detalles más allá de lo que se pueda ver en cualquier documental, ir cubriendo esos huecos para saber qué futuro nos espera, porque creo que estamos repitiendo, como muy bien dijiste, por tercera vez o cuarta, ya no sabemos, los mismos hechos, los mismos errores, aunque sea de otra manera. La verdad es que sí. Pues Sergio, comenzamos con todo esto. Tenemos aquí a David.
¿por dónde empezamos? Sergio, yo creo que Vamos a empezar, si te parece bien, por esa entrevista que Pilar ha podido realizar en la presentación de Ediciones Luciérnaga, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios de Fernando Gómez Hernández. Es algo muy curioso este libro, que de verdad lo recomendamos. Es bastante gordito, pero nos habla de leyendas, de historias, de curiosidades de estos 80 cementerios que para Fernando Gómez han sido los más importantes del mundo, y tenemos que decir que en España hay unos cuantos. Yo en mi caso debo de hablar de, por ejemplo, del cementerio inglés de Málaga, que tiene bastantes historias y leyendas, y creo que es un libro muy interesante, pero vamos a escuchar a Pilar en la presentación del libro, en la cual pudo estar, y vamos a disfrutar de Fernando y de Pilar. Pues dicho esto, comenzamos con la entrevista de nuestra compañera Pilar. Vamos a ello. Bueno, pues ante todo quería agradecer, estamos aquí en las Arenas del Tiempo, en el programa de Misterios de Orión, agradecer a mis queridos Sergio Ruiz y Rafa Fernández que me hayan brindado la ocasión de poder hacer esta entrevista tan especial. Todo hay que decirlo, voy a ser un poco egocéntrica, porque estoy con una persona que es, sobre todo, grande de corazón, eso de antemano, grande de estatura, pero sobre todo es un gran escritor, porque aunque hoy vamos a hacer un viaje un tanto peculiar, bueno, primero nos encontramos en un sitio emblemático, en Pangea, que es donde nuestro querido Fernando Gómez, que es la persona que nos atañe aquí, bueno, ya tenemos un ruido de fondo, no pasa nada, pues nos va a hacer un recorrido muy especial, la Vuelta al Mundo en 80 cementerios, que seguramente nos hemos bombardeado en las redes sociales, y no es para menos, porque es una presentación de un libro que algunos amantes del misterio se van a encontrar un poquito de todo. Pero bueno, no os voy a adelantar nada, porque ante todo voy a presentar a mi querido amigo Fernando. Muy buenas tardes, noches, no vamos a decir, porque esto se va a emitir por la noche, pero... Pues como siempre, un placer estar contigo, y estoy también muy feliz de que al otro lado del teléfono estén Sergio y Rafa, Sergio Ruiz y Rafa Fernández, a los cuales escucho yo el Misterio de Orión de continuo. Lo que tú comentabas, es un libro atípico, porque no existe ninguno de este tipo. Se han hecho algunos sobre cementerios, pero cementerios en particular, no 80 en este caso, que tomando el título o parafraseando el título de Julio Verne, yo me dedico a recorrer 80 cementerios, al igual que Phileas Fogg y Passepartout recorren en 80 días el mundo. Entonces es una mirada limpia, una mirada blanca del mundo de los cementerios. Es un libro, una mezcla entre ensayo, de libro de viajes y de novela y de libro histórico, y aparte tiene su parte de novela. O sea, creo que todo el mundo puede coger algún apartado que le interese. Son historias muy particulares, historias humanas, historias de esas personas que están ahí enterradas y que no debemos olvidarlas nunca. Entonces, así es el libro. La verdad que todo hay que decirlo, que tú tienes un amplio periplo en el mundo de la literatura. No es el primer libro que escribes, no. Tienes un montón, entre ellos... 10. 10, ni más ni menos. Yo tengo prácticamente toda la colección. Yo creo que toda, ¿eh? Sí. Bueno, me falta que bueno. Aunque ya conozco un poco el periplo, porque nuestra amistad, sí, que es desde hace un tiempo, pues yo he seguido un poco este recorrido, no por todo, pero sí en esas conversaciones me contabas cosas y demás, y sobre todo he de decir que una de las cosas que nos gustan de tus lectores, porque yo me uno a esos que somos tus lectores y consigues enganchar a más, es que tienes una forma de escribir que es igual a la que hablas. Y eso es fantástico. No escribes con florituras. Y de hecho,
en este libro, que desde aquí lo recomendamos, es como si viajáramos contigo. Uh-huh. Sí, yo siempre, todo lo que escribo es como si estaríamos tomándonos un café y yo lo fuera contando, con esa naturalidad, esa impedancia. Yo creo que entre dos amigos, entre dos personas que están tomando un café, no puede existir el qué listo soy, cuánto sé, qué lección de historia te voy a dar. No, te voy a dar una serie de datos que igual que puedes conocer o no conocer. Habrá mucha gente cuando coja el libro pues dirá, esta historia la conozco, pero esta otra no, y voy a buscarla en Google, voy a mirar la fotografía de este cementerio o esta estatua, cómo es o demás. Es una puerta abierta a otros mundos, a que tú realmente estés dando esa vuelta al mundo de los 80 cementerios. Verás que también es un paseo por las diferentes culturas, las diferentes religiones, la manera de entender de cómo entienden la muerte las distintas religiones y civilizaciones. Verás cómo los musulmanes entierran, verás también cómo entierran los judíos, los hebreos, y así. Eso es, pero sin la pedancia. Yo creo que en la vida nunca hay que ser pedante, hay que ser una persona que lo que sabe lo transmita, porque seguramente te va a venir multiplicado. Esa sabiduría que estás explicando te viene multiplicada por las personas a las que se lo cuentas. A partir de escribir este libro me han venido muchísimas historias de cementerios que me han ido contando, porque se ha abierto el apetito y han recordado cosas que hacía años que no recordaban. Sí, has abierto la veda y esa caja de Pandora y se va a seguir abriendo. O sea que a lo mejor puede que haya una segunda parte, quién lo sabe. Porque ya ha tenido un impulso, y es que a todos nos gusta, sinceramente, a los amantes del misterio, nos gustan mucho estas cosas. Y a todos de críos siempre nos ha llamado un poco poderosamente la atención, esto es un guiño a Lorenzo, el cementerio. Todos hemos ido al pueblo y siempre había esas historias alrededor de este camposanto, y de hecho los mayores nos decían, no, hay que tener cuidado, respeto, porque hay que decir, ahora vamos a viajar alrededor de esos cementerios que tú explicas en tu libro, pero es ese mito que hay alrededor de la Santa Compañía, y luego también un poco denostado, porque sabemos que también ha habido cierto vandalismo, sobre todo en grandes cementerios. Por ejemplo, en Hollywood ha sido alucinante, y es un constante peregrinaje a ciertas tumbas. Sí, pero la profanación de tumbas está en todo el mundo, se da muchísimo. Estuvimos rodando con Pablo Villarrubia un programa para televisión, a la 4, y veíamos muchas tumbas abiertas para entrar a robarles, porque ahora no tanto, pero antes si recuerda la gente, muchas personas eran enterradas con los dientes de oro. Era típico llevar un diente de oro y lógicamente no le ibas a quitar el diente cuando fallecía. Entonces lo entraban allí y mucha gente sabía esto y lo abrían y entraban. Pero ese lado morboso lo aparto, igual que me aparto de leyendas que no tienen consistencia, que son mentira. Hablo de historias de vampiros, indudablemente, porque si no serías tú. Exacto, me remito a Drácula en el cementerio de Whitby y también me remito a los vampiros en el cementerio de Highgate, que donde no hace muchos años se dijo que había la presencia de un vampiro, y toda la gente que cree en eso acabó tomando el cementerio, profanando tumbas para matar a posibles vampiros. Pero eso es lo mínimo. Por eso la gente se llevará una sorpresa, porque cuando voy en los capítulos de México no hablo de esas noches de Todos los Santos en que se celebran allí todos juntos y llevan las comidas y bebidas, no, porque rompía un poco lo que es el sentido del libro. El libro es diferente, es querer demostrar que todas las personas que están ahí enterradas han tenido una vida y que la tendremos nosotros, y que nosotros también tendremos esas vidas que vendrán otros a contarlas. Lo mío es una mínima parte. En el cementerio de Madrid, en la Almudena, hay enterrados 5 millones de personas. Son 5 millones de vidas. ¿Qué han sentido esos 5 millones? No podemos extrapolarlas todas, pero sabemos que han dejado una historia, y que hay detrás de cada una de ellas unos amores, unos dramas, unos llantos, lo mismo que estamos padeciendo nosotros y que después otros vendrán. Y también son sitios de culto, porque tú en el libro citas, que también te lo he escuchado en alguna que otra entrevista y me ha parecido bastante jocoso y gracioso, hay personas que visitan ciertas tumbas, ¿no?, para venerar o porque es una especie de superstición. Hay dos particulares, que son un poco, como estamos fuera de horario infantil. Venga, vale. Hay en Père Lachaise, que lo tenemos cerquita, o sea, tenemos Madrid lo tiene pues a 1.400, 1.600 kilómetros París, y la ciudad más cerca. Entonces hay una tumba de Victor Noir, que no se llamaba Victor Noir, sino que era el seudónimo, era un periodista de
de un periódico, La Marseillaise. Un amigo suyo escribió un artículo sobre Napoleón Bonaparte, poniéndolo mal. Y entonces un sobrino nieto ofendido le retó a aquella persona que había escrito. A él le tocó, a Víctor Noir le tocó ser el juez en el duelo aquel, o el padrino de la parte del periódico. Cuando fue a pedir qué día y hora y dónde se iban a encontrar, pues el familiar de Napoleón le descerrajó un tiro y lo mató. Hasta ahí la historia es la historia normal. La familia dice que se haga una estatua adyacente de esta persona tumbada, con un sombrero tumbada ahí. No se sabe la razón, pero empezaron la gente a correr el rumor de que si ponían una flor en el sombrero y le tocaban la bragueta, pues era un rito de fertilidad y que la buena suerte les vendría y podrían tener hijos y demás. Aparte, entonces se crea todo un culto, toda una peregrinación a esa tumba. entonces todo el mundo lo tocaba, desgastaron muchísimo, que estamos hablando pues de 1845, y en 2006, 2007, por ahí, por esas fechas, el Ayuntamiento de París ve tan desgastado aquello que dice que hay que vallarlo. Lo vallan, pero es tal la presión popular que tienen que quitar la valla, y ahora continuamente pues la gente se está acercando a tocar. En Google podemos ver fotografías realmente asquerosas, mujeres desnudas sentadas encima de él. Es un culto hacia ese personaje que no sabemos quién es, porque además cuando hay fotos, retratos de Víctor Noir, y no era una persona guapa, ¿no? Si me dices, ostras, que era una maravilla. Y en cambio sí que hay uno guapísimo en el cementerio Colón, que era Alberto Giarini. Giarini era el más importante chulo o macarra que había en la ciudad de La Habana. Murió pues en un duelo, en un combate con otro macarra, murió. Y a partir de entonces todas las prostitutas se acercaban allí a pedirles de que aquel día tuvieran buena suerte, y le iban dejando regalos y regalos. Entonces pues son los dos casos un poco jocosos o sexualmente más significativos. Mira, está sonando campanas, ¿eh? Sí. Esto es un poco, estamos introduciendo. En el libro cuento dos cosas curiosas, que son del primer Camposanto y por qué se llama Camposanto. Poca gente lo sabe. Y después, ¿por qué están los cipreses en los cementerios? Son esas cosas que voy desvelando poquito a poco a medida que va siendo el libro, porque yo no quería hacer el libro que todo fuera igual, quería que los 80 cementerios fueran diferentes el uno al otro, porque hay historias comunes. La de la novia que muere el día de la boda se repite muchísimos, pero yo tenía que dejarlo claro en uno solo, en el que es más significativo. No todo es decir, qué bonito es y qué color de rosa es. Hay momentos dramáticos que me costó muchísimo contar, como el caso de una chica que entraron viva. Y además con nombre y apellidos, y de la familia que era familia de un importante escritor argentino. Pues hay momentos dramáticos, porque la vida tiene partes de eso, de dramatismo, de comedia, esto. Entonces, como yo estoy reflejando la vida a través de un cementerio, pues tiene que haber de todo. Sí, que aquí digamos que el lector se va a encontrar esa mezcolanza de historia, que es muy importante también, y también que has pasado por cementerios tales como a mí, sabes que rescaté esa historia para mi pequeño podcast, El reloj de arena 2.0, que gracias desde aquí porque me diste la idea, esas envenenadoras de Nagirev. Sí, es un pueblecito pequeño, el cementerio no tiene gran cosa, pero todos sabemos que ahí están enterrados esas personas a las cuales ellas envenenaron cuando descubrieron que la libertad no era vivir con ellos. La historia la contaste tú fantásticamente, por eso, más que contarlo yo, me remito a tu podcast, de que la gente lo escuche allí. Muchas gracias. Y después, pues también que lo lean en mi libro, pero sí, esa es una historia terrorífica, porque te hace pensar muchísimo en su lugar, ¿qué haría yo? Entonces cuando estás sufriendo malos tratos, casi la respuesta es muy bonito decir no, hay que denunciarlo. Sí, hay que denunciarlo, eso es básico, pero a veces si la tensión, y en esos momentos la presión es tan grande, quizás acabas cometiendo una locura. Sí, aparte nos hallamos en una época bastante complicada. Estamos hablando principios del siglo XX, donde el papel de la mujer era totalmente paupérrimo. No había libertad de pensamiento. Había algunas que sí, estaban un poco más avanzadas, pero bueno, en países un poco, y pueblos sobre todo más profundos, por así decirlo, esto era, inadmisible, inaudito, ¿no? Y ellas se encontraron, a mí me gustó mucho porque yo hablé contigo de esta historia y me cautivó de tal forma que empecé a indagar, gracias a que tú me pasaste también documentación, hay que decirlo, que sé que tú tienes aquí parte de eres el padre de las Nagirev, por así decirlo.
Sí, porque además es una historia que se desconoce muchísimo. Sí. Hay muy poca documentación al respecto. Ni allí, si dijeras, bueno, si solo es allí, aquí donde no hay documentación, pues que no la encuentras por ningún lado. Sí, totalmente. Y hay otro que a mí particularmente me gusta porque también está colación de una historia que yo he tocado, que es el cementerio de Praga, los sabios de Sion. Sí. Eso es fantástico, que dicen que supuestamente se reunían ahí, pero es precioso de todas formas. El cementerio o la historia. El cementerio y la historia. El cementerio es muy bonito, lo que es muy abigarrado, están muy juntas porque es enterramiento sobre enterramiento. Estamos hablando de que hay 12 capas de fallecidos, o sea, enterraban uno encima otro, ¿por qué? Por el espacio, no tenían más espacio, están en la sinagoga más importante de Praga. Tiene la particularidad, ya se ha convertido casi en un tour turístico en el cual pasas al lado de las tumbas y ves una serie de piedrecitas encima. Yo en el libro pues cuento esas piedrecitas por qué están allí y qué es lo que significan. Y lo que tú hablabas de los sabios de Sion pues es una falacia, es una mentira que se montaron para el antisemitismo pues potenciarlo, y que tenían la culpa de todos los males. Entonces esto de Sion, por mucho que quieran buscarle explicación, no existe. Fíjate ese bulo lo que organizó, como muchos bulos hoy en día. Bueno, ayer mismo o el otro día con el Sylvester Stallone, que cualquier persona te puede poner una noticia de que ha fallecido uno y con toda la impunidad del mundo. Sí. Un ser despreciable pues te pone eso. Nada, nos hubiera tocado buscar el cementerio a ver dónde estaba la tumba de Sylvester Stallone. Exactamente. Bueno, supongo que iría con todos nuestros respetos al memorial a uno de Los Ángeles, de los dos que toco. Yo hay dos. En Los Ángeles toco dos. Entonces en uno cuento sobre todo la historia de Marilyn Monroe, pero no desde el lado especulativo ni conspiranoide. No entro ni salgo en si la mataron o si se suicidó. No es la función del libro esa, pero cuento una anécdota sobre la tumba. No lo vamos a destripar, Esto ya no, porque es una anécdota desconocida, muy desconocida. Que se lo lean, porque entonces si no se nos compran el libro, Fernando. No vamos a destripar mucho, vamos a dejarles a los oyentes con esa incógnita. Pero, y ya para finalizar, porque en 0, ya estás ahí presentándonos el libro a todos. Aquí estamos en primicia. Bueno, yo llevo todo el día contigo. Sí, son sacando datos. Nombras a Oscar Wilde, pero sobre todo no hemos citado a uno de tus personajes favoritos, que es con el que comienzas el libro, nuestro querido Julio Verne. Sí, claro, pero es que la tumba, yo ni lo comentaría. Yo voy a dejar que la gente que esté viendo Los Misterios de Orión entren en Google y que la busquen. Pongan tumba de Julio Verne y que la vean. Es impresionante. Y más impresionante es porque él la diseña en vida. Él le dice a Dominic Roth, a un escultor, que cómo ha de ser la tumba, donde tiene que señalar cuando viene un equinoccio la sombra de su dedo y cuando en el otro, pero que la vean, porque ver a una persona salir de la tierra rompiendo la mortaja y señalando al cielo es impresionante. Y has visto, bueno, supongo que el contraste es importante. Hay mucha diferencia de los cementerios de fuera a los que tenemos en nuestra geografía española. Muchísima, sobre todo culturalmente. La cultura española es diferente, es más oscura, no hay un miedo visceral a la muerte. Nos reímos de ella, pero hay un miedo visceral a la muerte. Nos tratamos con un respeto. Los muertos para nosotros es algo terrorífico, cosa que en otras civilizaciones no, y en otras culturas no. Ya de por sí el cementerio europeo se diferencia del asiático y del americano, pues imagínate de España con el resto. Los que tienen los cementerios más bonitos en plan jardín pues son los ingleses, todos los cementerios anglicanos, y en España también tenemos, por suerte tenemos el de Málaga, que son unos jardines por los que pasear. Yo siempre vuelvo al Drácula con el cementerio Whitby. Mina, la protagonista principal de Drácula, pasea tranquilamente por el cementerio y se sienta ya a leer, y es un sitio de descanso, cosa que en Inglaterra está muy arraigado, porque el de Heathgate se hizo en el lugar donde los vientos y el aire era más puro de Londres. Entonces la gente subía los domingos allí a sentarse entre las tumbas, porque era el sitio, dentro de una ciudad insalubre como era Londres, el sitio más sano.
De hecho, hay un misterio que ronda, no sé si es concretamente en ese cementerio, que yo creo que sí, que dicen que se aparece un hombre con capa sí, pero eso ya es costumbre, o algo así, sí, ya eso sabes ya cómo es costumbre, se... sí, eso ya es costumbre en todos los cementerios decir que aparece alguien y el que cuando vas caminando notes que te agarran también, pero eso ya es recurrente y eso no lo toco por el simple hecho de que cuando lo dicen en todo el mundo es porque no es verdad. La verdad es que así, recopilando un poco, ¿no?, memoria del pasado, nosotros entre niños, cuando empezamos a contar historias de miedo, siempre, no sé por qué, citamos un cementerio. Todo ocurre en un cruce de caminos y el cementerio está... Es la imagen gótica, pero sí, como cuando analizas el nacimiento de la novela gótica, sobre todo, la novela en la cual el cementerio coge como escenario, viene mucho de la novela romántica. La novela romántica, para que sea una buena novela romántica, parece que necesitas que muera alguno de los protagonistas y de una manera contra más casi salvaje y lo tengan que enterrar. Incluso Romeo y Julieta fallecen los dos y son enterrados. Entonces esa sensación es la que da potencia a los cementerios. Se encuentran las historias románticas más preciosas. Sí. El de París no empieza a funcionar, el Père Lachaise, como está en aquellos años, está en el exterior cuando se hace, no funciona, no suele ir la gente hasta que no meten dos personajes del siglo XI, que es Abelardo y Eloísa, que eran unos amantes, los ponen allí, entonces ya toda la población de París que se ha enterrado al lado de Abelardo y Eloísa. Y eso lo han hecho no solo el cementerio de Père Lachaise, el cementerio de Viena le pasaba a 3/4 lo mismo. Nadie solía ir a él, nadie quería porque estaba en el extrarradio, hasta que no llevaron tumbas de famosos, de Beethoven, de Mozart. Bueno, la de Mozart no está allí porque está en una fosa común, pero fingieron de que la llevaban, y entonces de Schubert. Entonces cuando llevaron todos esos, la gente quería pasearse y lo convirtieron más que nada. No lo pongo muy bien, lamentablemente, el de Viena en el libro, porque lo encuentro muy frío. El personaje casi está a punto ahí de no continuar la ruta, porque ya le parece un jardín más que un cementerio, pero hay que ser noble con ello, y después lo salvo un poquito al final cuando digo que no, que posiblemente está equivocado el personaje. Y seguro que esto no sé si te lo habrán preguntado, no me ha dado tiempo a escucharme todas tus entrevistas, pero yo mismo yo te estoy preguntando aquí con el corazón al libre albedrío, ¿eh? Sí, ¿Qué quieres que te diga? Como tiene que ser. Para ti, ¿qué supone un cementerio? Un museo al aire libre y gratis. Muy bien. Sí, es un sitio que es gratis, que puedes entrar en cualquiera y te vas a encontrar muchas historias simplemente leyendo las lápidas, leyendo fechas de nacimiento y de muerte. Vas a llorar cuando veas algunas fechas de nacimiento y de muerte, la poca diferencia que se llevan. Vas a montarte una historia de los pobres niños, los padres, te los imaginarás ahí llevando al niño, las lágrimas que había. Te vas a montar un montón de historias. Es un sitio para la reflexión, para decir, bueno, ahí acabaremos, queramos o no. Sí. Ahí acabaremos, queramos o no. Lo que tenemos que tener claro es que no, eso no es malo, sino que es parte sustancial de la vida. Sin la muerte no existiría la vida. Entonces, pues, ¿que no nos gusta? Pues claro, porque no tenemos referencial, no ha venido nadie del otro lado y decimos, pues esto es una porquería o es bonito. Y por eso, cuando ves películas como, por ejemplo, Ghost, que te da, que sería una película romántica y algunos dirán que es simplona, pero esa te da esa vitamina para decir, bueno, qué maravilla, hay algo después. Hay algo después. Y el amor nunca muere. Sí, no, y aparte me gusta que cites esta película porque ahí fueron las primeras interpretaciones del misterio desde otro punto de vista, porque ahí ya nos empezaron a acercar un poco más allá. Quizá luego con este sentido fue un poco más tétrico. Claro, sí. Ya nos ponían otras imágenes, otra sensación de la muerte. La muerte hay que tomarla con la naturalidad. Bueno, pues nada, de momento hagamos ese recorrido leyendo, y vivamos el momento y ya tocará. Sí, ya tocará ese momento, que lamentablemente lo pasaremos, y primero el de nuestros conocidos, después el nuestro. Pues sí, sin duda. Pues oye, Fernando, que ya sabes el cariño que te tengo, muchísimas gracias. Pues gracias a ti como siempre, y un fuerte abrazo a Sergio y Rafa por estar ahí, por hacer este programa y luchar día o semana tras semana para que salga adelante. Sin duda, y desde aquí recomendar, por favor, a todo el mundo, no perdáis la pista, este recorrido. Ya estáis todos comprando el libro La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, editorial Luciérnaga, escrito por Fernando Gómez Hernández. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Adiós, Pilar. Adiós.
Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Pues continuamos con Misterios de Orión y vamos a hablar un poquito de cosas nuevas. Sergio, ¿qué hablamos? ¿Qué nos contamos? Pues sí, vámonos, si te parece, a adentrarnos en este fantástico mundo de la fenomenología paranormal y de estudios, ¿verdad? Me gustaría, si te parece, David, si te parece, Rafa y todos los que nos estáis escuchando, a profundizar un poquito en estas aplicaciones, fíjate que es muy curioso, aplicaciones que podemos llegar a tener y comentar sobre la fenomenología, intentar grabar ese otro lado, ¿no?, entre comillas, y que nos están dando tanto en la tienda de aplicaciones de los diferentes móviles e incluso también, ¿por qué no?, otros artilugios que vamos a comentar. ¿Te parece? Comenzamos, sí, adelante, sin problema. Creo que es interesante que todos aquellos, ¿verdad?, esos buscadores de lo paranormal no temen entrar en sitios, ¿verdad?, en plan cuarto milenio, subirlas a YouTube, pero realmente todo este material que llevan es útil. Vamos a comentarlo y quisiera también vuestras opiniones al respecto, Rafa y David, porque intentaremos darle un análisis de lo más popular y su grado de eficacia, si os parece. Vamos a empezar por ese detector de fantasmas. Es una aplicación. Estas dos primeras no hace falta que la comentéis porque son burdas, son absurdas, pero creo que es importante decirlo porque mucha gente se cree que puede llegar a ser real, ¿no? Este detector de fantasmas que dice que especifica el manual que capta las variaciones del campo magnético de un sitio y que en base a ello se determina la posición de un supuesto ente o fantasma, que la gente incluso se ha creído que es verdad. Esto es totalmente absurdo y es una broma para engañar quizás a los más asustadizos, ¿verdad? Esto puede ser así. O ese fotografiando fantasmas, ¿no?, que al fin y al cabo son simples fantasmas que se ven hechos y son ingresados en esa foto. El termómetro de un teléfono, que ya sabéis para que se utiliza un termómetro, pero sinceramente este termómetro no da los grados, vamos a decirlo así, en grado mercúrico, que es muchísimo más efectivo en humanos, por ejemplo, y luego los medidores físicos de temperatura por láser, que serían muy buenos, pero hay que decir que estos termómetros, incluso el medidor de campos electromagnéticos, son útiles pero inexactos, ¿eh? Y vamos a entrar en lo que sí o sí debe de tener una persona que se quiera adentrar en este mundo: una buena grabadora de audio, de las que todos sabemos, para intentar captar una supuesta parafonía o psicofonía, y por supuesto que sea eficaz, que sea buena, y ese formato comprimido le da prácticamente un campo bastante amplio a las grabadoras de audio. Las cámaras de vídeo, por supuesto, y ahora mucho más, teniendo, aparte del Full HD, los 4K, son muy importantes. Las cámaras de fotografías igual. Esto es el mínimo imprescindible, como hemos hablado. Pero claro, esto, para esas personas que solamente llevan todo en el teléfono, porque existen, hay que decir que evitar esas impurezas, esas interferencias que pueda llegar a tener el propio móvil, pues hace un poquito inexacto todo lo que puede llegar a ser estas mediciones tanto de audio y de vídeo. Aunque tengo que decir que
como próximamente pondrás, Rafa, obtuvimos ciertas psicofonías realmente y muy impactantes que ahora comentaremos más adelante, ¿no? Y ahora después, si te parece, después de que comentéis todo lo que acabo de decir, entramos con la Spirit Box, la Spirit Radio, la TV Box y las ITC, psicoimágenes. Sí, la verdad es que vamos a ver, la tecnología entra en acción en el tema de la investigación paranormal con la finalidad de poder registrar, tanto en audio como en vídeo, pues todo lo que pueda acontecer. Yo recuerdo que en mis tiempos jóvenes, muy jóvenes, existían las grabadoras de bobina abierta, que eran las mejores grabadoras que existían. Y te puedo decir, yo tuve una grabadora de bobina abierta. Aquello pesaba 1 quintal, me la compró mi padre con mucho cariño, pero claro, era algo muy muy pesado, ¿no? Luego los micrófonos que utilizaban eran unos micrófonos pues un tanto especiales. Hay que tener un poco de miramiento a la hora de comprarse un micrófono, porque no todos los micrófonos captan todo el espectro, ¿no?, de frecuencia que se puede registrar. De hecho, hay micrófonos que captan sonidos muy delicados, muy pequeños, y a veces es contraproducente tanta tecnología, si os digo la verdad. A veces un micro, un móvil, o sea, una grabadora de mano normal, a veces te puede dar un resultado mejor que algo tan sofisticado. Pero toda esta tecnología siempre se ha utilizado para realizar estudio científico. Cuidado con esto. Esto es contradictorio. Lo paranormal no tiene nada que ver con lo científico. Muchos dicen que es lo opuesto, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la ciencia se nutre del misterio, de lo paranormal, para poder descifrar todo lo que ocurre y poder analizarlo. Evidentemente nacen nuevas tecnologías con telefonía móvil. Sabemos que un móvil es un mini ordenador en el que van incorporados sensores, giroscopos, brújulas, infinidad de sensores dentro de un teléfono. ¿Esto puede ayudar? En cierto modo, sí, puede ayudar, pero no es determinante, ¿eh? O sea, puede ayudar. Hay mucho software que puede ser útil o no, o te puede llevar a engaño y a sugestión, con lo cual hay que saber siempre escoger lo mejor de lo mejor para poder realizar ciertas investigaciones. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice Rafa. De todas maneras, sobre lo que decías al principio, que no merecía la pena comentar, sí que hay que decir que las aplicaciones estas sencillas que están en cualquier en cualquier tienda de apps, hay que decir que, sobre todo para los más sensibles, que no las hagan caso, porque te están marcando apariciones en todo tu círculo más cercano. O sea, te estás acostando y alrededor de la cama te encuentras un mogollón de presencias, ¿no?, según te indica el radar. Bueno, eso no vale para nada. Sí que es cierto que los teléfonos tienen muchos sensores y demás, pero los equipos que tienen mucho aparataje y aplicaciones que las juntan todas y nos dan indicaciones, fallan muchísimo. No hacen ninguna de esas acciones bien. Así que yo recomiendo una simple grabadora y paciencia, y no volverse loco. Yo, como Sergio le comenté hace poco, estuve en Ciudad Rodrigo el jueves pasado y obtuve una psicofonía donde menos me esperaba. Pero es que es una psicofonía tan clara que me quedé alucinado. O sea, no me dio tiempo casi ni de situar la grabadora y ya saltó. La he comparado con varias personas y hay gente que escucha más cosas que yo, ¿no? Pero yo escucho 2 palabras clarísimas que se salen de cualquier entorno. Es un susurro muy claro. Y está obtenido con una grabadora de unos 40 euros, eso sí, lleva doble micro y un montón de cositas. Y justamente hicimos una grabación paralela con un teléfono móvil y el teléfono móvil no cogió absolutamente nada. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Pues que se puede obtener una psicofonía en cualquier momento, sobre todo en cualquier hora del día. Esta fue de día, y que la gente no se vuelva loca, que esto ni da miedo ni se come a nadie. Es muy entretenido y nos va a abrir un mundo
muy interesante porque no solo vamos a obtener una voz que no sabemos qué es y que nos va a obligar a investigar dónde la hemos obtenido, qué dice, y para saber qué dice tendremos que saber la historia del lugar. O sea, nos va a envolver en un ambiente espectacular. Ya os la pasaré porque es muy buena y os va a gustar muchísimo. Aparatos sí, tienes que pasarla para ponerlo en la siguiente sección con las psicofonías, claro. Es alucinante. Yo solo recomendaría una grabadora que no vale más de 40 euros, y si tenéis algún aparatito antiguo, tipo, ¿os acordáis el cassette que usábamos para cargar el Spectrum? Sí. Cualquier grabadora de cinta va a valer. Hay algunas cámaras antiguas que todavía tendremos todos en casa que son de cinta también. Ya sabéis que el tipo de grabación, sobre todo la mecánica, va muy bien para estas cosas, pero una grabadora de 40 euros, ganas de viajar y de leer, es más que suficiente para empezar a trabajar en esto. Estoy de acuerdo. Así es como hemos empezado todos, leyendo, viajando, entrevistando, investigando los lugares y sobre todo grabadora en mano. Muy importante. Adelante, Sergio. Vamos con algo que ahora sí quiero que comentéis sobre ello. Vamos a hablar de la Spirit Box, de esa controvertida y polémica o aparato o aplicación incluso que presuntamente comunica con el más allá. Se trata de una radio que realiza barridos, ¿no? Por todas esas frecuencias del dial, aprovechando el ruido blanco para que se generen sonidos psicofónicos. Esto explicado a grosso modo. Y claro, esto está entre 50 y 50%. 50% que son partidarios y 50% que son detractores, ¿no? Evidentemente no puedes sustituir la grabación metódica, ¿verdad? Con esa jaula de Faraday y la cámara de vacío, ¿no? Eso puede resultar con varias psicofonías muy claras y curiosas, ¿verdad? O incluso las grabadoras de las que hemos estado hablando, ¿no? Estas cajas de Spiritus Electronic Voice Paranormal, ¿no? La EVP Box o Spirit Box, ya sabéis que son 50-50 y estamos hablando prácticamente de una radio convencional que va haciendo un escáner por frecuencias, pero ¿qué comentáis? Esto lo popularizó el programa Cazadores de Fantasmas. De hecho, ellos patentaron eso y han salido diferentes versiones, que tú puedes enchufar un altavoz externo, puedes enchufar un montón de cosas con sus lucecitas LEDs. A ver, eso es un come cocos, eso es un engañabobos, ¿vale? Porque lo mejor es dejar siempre la radio en una frecuencia muy alta, donde no haya interferencia, y por ahí quizás sí puedas obtener algún tipo de grabación. Quizá, ¿eh? Pero lo que puedes captar, aunque hay gente que le quita la antena, lo mete en una caja aislada, etcétera, etcétera. Para mí, eso no sirve para nada. O sea, no deja de ser pues una radio, un escáner de radio, o sea, que va dando vueltas, va dando vueltas, y además es muy molesto, es muy incómodo y genera una sugestión brutal. Es decir, la gente que nunca ha participado en una investigación y lo metes en una investigación y pones a funcionar un Spirit Box, salen histéricos, porque eso te pone de los nervios. Entonces la investigación ha de ser algo tranquilo, algo relajado. O sea, esto no son cosas de miedo, de terror, de ultratumba, porque las voces no sabemos de dónde vienen. No sabemos cómo entran esas voces. Cada uno puede tener una teoría. Son difuntos, son extraterrestres, lo haces tú con la mente, puede ser una frecuencia, etcétera. Pero no es nada de miedo. Cada uno puede tener su teoría porque no sabemos lo que son. A decir verdad, para mí, la Spirit Box es pues algo divertido, algo que te lo pasas bien, que pues bueno, pues lo pones, te entretienes, da vueltecitas y poco más, David, ¿tú qué opinas de esto? Pues que otra vez de acuerdo. Yo es que esto es lo mismo que he dicho antes. Los aparatos que hacen demasiadas cosas complican mucho la existencia y engañan al usuario.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que como radioaficionado, y tengo varios cursos hechos, he jugado mucho con las emisoras, tengo varias, y con las frecuencias. Y no... cuanto más espectro tengas, más complicado es. Hay que entender que una psicofonía no tiene golpe de glotis, ¿vale? Está incluida dentro de la portadora del ruido que vamos a grabar. Con lo cual, cuando tengamos algo que sabemos que es una voz y nos vayamos a un programa para limpiar ese audio, si limpiamos el ruido, nos cargamos la psicofonía. Por eso no se puede hacer así. Hay que jugar con tonos, con algunos filtros, pero no se puede limpiar el audio porque realmente no tiene golpe de voz. La que yo obtuve hace poco es así. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos metemos en aparatitos que hacen muchas cosas o que abarcan un amplio espectro de frecuencias, van a estar dando vueltas y vas a coger muchas cosas y o eres un experto o no vas a saber diferenciar. Y es lo que decía Rafa, es muy impresionante porque se mete mucho de todo, pero que no es que de verdad no es necesario. ¿Por qué decimos que hay que llevar mucho aparataje? Porque realmente lo que se lleva es equipo de comparación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a poner una grabadora? No, pondremos 4, 5, 6 distintas, si podemos, de distintos formatos, de distintas características, porque no sabemos cuál va a obtener algo o ninguna, pero para comparar unas con otras. Eso pasa con las imágenes. Cuando llevas con una cámara, haces la misma foto varias veces para comparar esa foto. O una exposición alargada para ver si sucede algo. Bueno, todo es comparación al final sobre la realidad que estamos viviendo. Cuando vas a cualquier edificio en ruinas o vas a cualquier sitio así un poquito tal, tranquilidad, silencio y empezar a trabajar. Y todo por comparación sobre la realidad que estamos viviendo en ese momento. Uh-huh. Así es, ni más ni menos. Curioso todo esto. Seguimos, Sergio. Seguimos con otro que a mí me ha parecido incluso curioso. Lo vi en una película, creo que era de Michael Keaton, la TV Box, ¿no? Ese barrido de frecuencia por UHF o VHF con ese analogía, ¿no? Con esa analogía del televisor antiguo de tubo y esa técnica de transcomunicación de Marcello Bacchi en Italia, pues se pudieron recoger bastante claras, ¿no? Esta metodología puede llegar a dar resultados muy curiosos, pero también es un material pesado el que llevar al lugar, pero si se puede, parece ser, yo no sé si estáis de acuerdo o no en ello, esto es algo más científico, que incluso se han podido, como hemos dicho anteriormente, tomar varias incluso psicoimágenes, bastante curioso. ¿Qué opináis sobre ello? A mí este es un sistema que realmente algún día me gustaría probar. Yo he probado la psicoimagen por retroalimentación de cámara. Es decir, por retroalimentación se empiezan a dibujar una serie de cosas, tú lo vas grabando, haces unas grabaciones de 2-3 minutos y luego las reproduces y vas viendo que sí se forman cosas. ¿Son pareidolias? Puede ser. ¿No son pareidolias? Puede ser. Pero te puedo decir que yo en su día capté caras que se veían perfectamente y que las caras cambiaban su ángulo. No eran fotografías, eran cosas en movimiento, caras en movimiento. Me llamó la atención, pero yo lo dejé como algo anecdótico, Yo es lo único que he podido probar. Luego, el barrido de frecuencias de una antena, es decir, lo mismo que una Spirit Box, pero en imagen, está también sujeto, para mi forma de entender la tecnología, está sujeto a muchas dudas, a muchas dudas. David, cuéntanos. Pues otra vez lo mismo, es que es exactamente igual. Los equipos que hay ahora, de hecho, no, para este tipo de imágenes han cambiado tanto. En la época en la que se usaban ese tipo de imágenes se emitía la televisión y muchos aparatos se emitían así. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te ponías a ver el grano y te podía salir cualquier cosa. De hecho, es lo que has dicho hace un momento, grabaciones cortas y luego se pueden ir montando. De hecho, si lo sacas, si haces varios pantallazos, puedes ir implementándolos y salen cosas muy curiosas.
Ahora, en esta época en la que ya no se emite en VHF o HF y todas estas cosas en imagen y demás, que todo viene vía satélite o viene vía cable, sí que es cierto que se puede obtener otro tipo de imágenes, ya que la contaminación es mucho menor. No sé si lo habéis probado hacer recientemente con un televisor antiguo, pero si lo hacéis, veréis que todavía salen cosas más claras que las que salían antes. Y es un buen momento quizás en el que ya no hay ese tipo de contaminación, volver a retomar ese tipo de investigación. Y todo lo que sea más moderno, al final es que volvemos al tema analógico o digital. Hay muchos partidarios del analógico y muchos del digital. Yo creo que hay que usar las dos y lo que decía antes, comparar las dos y depurar. Y ahí sacaremos imágenes seguramente impresionantes. Pero igual que una psicofonía, podemos estar días o años y no obtener nada, o podemos estar 10 minutos y obtener algo impresionante. Así que animar a todos a empezar por algo. Y siempre recomendaría empezar por el tema analógico. Estoy de acuerdo contigo. Pues llevamos un rato, acabamos esta sección y nos vamos a la siguiente. Pero la siguiente escucharemos psicofonías. No os vayáis, ahora volvemos. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos con Misterios de Orión. Hemos estado hablando de estos aparatos, este aparataje, pues que te puede servir, no te puede servir, Spirit Box, diferentes aplicaciones de móvil, analógico o digital, pero ahora ya venimos con el trabajo de verdad. Venimos ya con una serie de psicofonías que quiero que escuchéis. O sea, si estáis ahora mismo haciendo algo, os pediría que dejarais de hacer la actividad que estéis realizando, porque hay que prestar atención. En algunas no hay que prestar mucha atención, pero en otras hay que afinar un poquito el oído, porque son unos sonidos que, aunque yo los voy a subir,
se oyen un poquito lejos. Esto es importante, afinar el oído. Le decimos al chico de control que nos lo afine y nos lo ponga para que podamos escucharlo. Pero antes de nada, continuamos contigo. Sergio, ¿estás por aquí? Sin duda, aquí estamos en una de las partes más interesantes después de toda nuestra experiencia. Va a ser intenso, por favor, poned atención. Y si es de noche, arropaos si estáis en la cama, porque sinceramente ponen los vellos de punta. Continuamos también con nuestro compañero de programa hermano Misterio 51, David Castillo. ¿Sigues por aquí con nosotros? Por aquí sigo esperando escuchar esas psicofonías tan tremendas y tan fuertes que nos has dicho. Ajá. Antes de nada, vamos a ponernos un poquito en situación. Vamos a ver en qué condiciones se grabaron pues estas pruebas psicofónicas, ¿no? Donde pues aparecen estas voces extrañas que no sabemos de dónde vienen. Esto hay que dejarlo muy claro. No sabemos de dónde proceden. Pero queremos empezar con la grabación que nos ha enviado David. Y cuéntanos un poquito en qué condiciones, quiénes estabais antes de escuchar esa voz. Cuéntanos, David. Pues esa grabación se hace en Ciudad Rodrigo, Salamanca, a las 1:30 del mediodía, más o menos. Un día entre nublado y soleado en la muralla de Ciudad Rodrigo. He de decir que hicimos 2 grabaciones paralelas, una con grabadora y otra con móvil. Estábamos 2 personas, mi hijo de 13 años y yo, y nadie más. Entonces yo esperaba ruido de viento y pues algún animal de granja de la distancia y poco más. ¿Qué sucede? Pues que se grabó en varios sitios. Grabamos en una almenara, grabamos en un puesto de guardia, grabamos en varias partes, y en una de ellas no me dio tiempo ni de posicionar la grabadora en el suelo. Ya se captan 2 palabras clarísimas que yo no, de momento no voy a decir lo que yo oigo para no cautivar el oído de la gente, pero prestar atención porque es muy rápido. O sea, yo no me llego a agachar. En el segundo 3 ya suenan 2 palabras directas y es un susurro muy claro. Cuando quiera, Rafa. Pues vamos a escucharlas. Bueno, hemos oído esta grabación un poquito amplificado para que se oiga esa voz. Pero bueno, vosotros que estáis ahí detrás, ¿qué habéis entendido? Porque yo la verdad no podría descifrar, aunque se oye ese susurro claro. Y esto serían una de las psicofonías del tipo A, que sería una psicofonía bastante buena, pero indescriptible lo que dice, porque no sabemos exactamente lo que dice. Pero claro, hay que preguntarle al que ha realizado pues la grabación. David, ¿tú qué interpretas de esta psicofonía? Pues lo primero que escuché, al final, como uno no sabe, hay que investigar. Es lo que decía antes. Me va a tocar dar una vuelta para ver qué tipo de personas han pasado por ahí en los últimos cientos de años, para saber qué tipo de idiomas se pueden haber dado en ese momento, porque yo entiendo Darwin, y otras personas que la han escuchado entienden Darwin te encontré. Pues no lo sé. ¿Qué queréis que os diga? Es que es el rollo de la psicofonía, se oye muy clara. Vuelvo a insistir, de día, sin más personas que nosotros 2. Podría haber salido cualquier ruido. Si hubiéramos sido nosotros, al ser una grabadora de doble micrófono, se hubiera oído perfectamente nuestra voz. Estábamos a 2 metros. O sea que
no sé qué decir. Estoy bastante impactado porque es importante de lo que os decía antes, que no tiene golpe de voz. Si intentamos limpiar ese audio, se pierde. Con lo cual está metido en la portadora, pero entra con tanta fuerza que es como si te lo estuvieran diciendo a ti personalmente, como si te estuvieran dando un mensaje. Pero soy incapaz de entenderlo. Es importante que los oyentes nos ayuden con esto, porque si son capaces de entender algo, que nos llamen, que nos avisen por las vías de contacto habituales, porque estaría encantado de saber qué se dice en esa psicofonía. Ajá. Vamos a volver a escucharla una vez que ya David nos ha dicho qué es lo que él escucha. Yo escucho más o menos lo mismo. Vamos a escucharla nuevamente. Como ha dicho David, si alguien entiende algo, pues bueno, que nos lo envíe a tucanalorion@gmail.com. Grabación curiosa, si la volviésemos a poner, pues escuchamos unos golpecitos y luego se oye Darwin o algo así parecido. No es que no sabría decirte. Vamos a volver a oírla. Bien, pues ya dicho esto, tu canal orion@gmail.com, si entendéis algo o si os viene a la mente otra cosa. Sergio, tenemos psicofonías contigo. Hay que ponerlas ahora, pero claro, yo quisiera corroborar lo que dice David, si me lo permiten, ¿no? Que investigar no es solo ir a un lugar presuntamente encantado, ¿verdad? Ni hacer un vídeo ni una fotografía, ¿no? Investigar algo así es perseguir un caso, repetir visitas en muchas ocasiones, no solo en lo espectacular, ¿no? Esos ruidos extraños, vídeos o con poca explicación. Investigar es documentarse, revisar la historia, tratar de buscar una respuesta racional y coherente a un caso, ¿no? Y últimamente parece ser que la explicación paranormal es lo primero que se utiliza y debería de ser la última en ser valorada, ¿no? Pero vamos con estas tres impresionantes psicofonías que pudimos captar nada más y nada menos que en Belmez de la Moraleda. Ya el sitio, nada más que decir el nombre, todo el mundo sabe a lo que nos referimos, pero son muy impresionantes y sinceramente ponen los vellos de punta, aunque sea la única explicación que le damos ahora es paranormal, porque como bien vas a poner ahora la primera, si te parece, se escucha una mujer, pero donde nos encontrábamos en la casa de las Caras de Belmez, solamente estaba Miguel, Diego, Rafa y un servidor. Vais a escuchar esta primera psicofonía, la vamos a aumentar un poquito el sonido para que lo podáis escuchar. No voy a decir nada y aquí nos la pone nuestro chico de control. Bien, es una psicofonía con voz femenina donde sinceramente no se aprecia qué es lo que dice. Sería pues un poco como esta psicofonía que ha grabado David. Una psicofonía de una voz clara que entra, una incursión totalmente clara, pero no sabemos lo que dice. A resaltar lo que ha dicho Sergio, estábamos 4 hombres, 4 voces masculinas. Y de hecho estábamos allí, sin más, o sea, no había nadie más que nosotros 4. Vamos a volver a escucharla, dentro con la psicofonía. Pues bien, es una psicofonía pues que no tiene ningún significado, y si alguien entiende algo, pues ya sabéis, tu canal orion@gmail.com. Nos lo enviáis ahí y gustosamente
leeremos lo que nos propongáis o lo que nos digáis en el siguiente programa. Es muy curioso porque David, ¿a ti qué te suena esa psicofonía? ¿Que te viene algo al oído? ¿Eres capaz de identificar algo? ¿Qué va? Lo siento mucho. Aquí soy de poca ayuda. Es que está demasiado lejano. Pero si decís que no había ninguna mujer, estamos hablando de Belmez. Y cuando hablamos de Belmez puede ser absolutamente cualquier cosa, cualquier investigación pasada, cualquier grupo de investigación o cualquier... Es que habría que meterle muchos filtros a eso, intentar sacar algún tipo de... analizar esa conversación, intentar comprender alguna voz y darle contexto. Pero como es Belmez, ay amigos, puede ser absolutamente cualquier cosa. Ajá. Si alguien quiere escuchar pues más fragmentos de la grabación, pues bueno, se puede escuchar perfectamente porque es una grabación continua donde no hay ninguna interrupción. Es una grabación de unos 17 minutos aproximadamente que Sergio, pues bueno, pulsó el botón y ya está, sin más. No se realizan preguntas al aire, no, simplemente pues se graba un poco esta conversación que teníamos distendida de todo un poco, ¿no? Con Miguel y con Diego, que son los hijos de María Gómez Cámara, de la Casa de las Caras de Belmez, en Belmez de la Moraleda, provincia de Jaén. Y sin más, o sea, era una charla distendida que no tenía pues mucha trascendencia, simplemente recordando pues cosas que habían ocurrido, de investigadores que habían ido, venido, los que habíamos estado allí, los que habíamos pertenecido al grupo de investigación, poco más, hablando incluso de Iker cuando fue, Iker Jiménez con su gran programa de Cuarto Milenio. Es decir, no fue nada morboso, nada de nada extraño, ¿no? Pero bueno, ahí queda esa grabación que vamos a volver a escuchar. Pues bien, seguimos con más psicofonías. Sergio, la segunda psicofonía. ¿Qué pasa la segunda psicofonía? Bueno, la segunda es que en la situación hay que ponerla con que estábamos hablando con los hijos, ¿verdad? De María, de Doña María Gómez Cámara, Diego y Miguel. Y estábamos hablando de un tema, no estábamos hablando de la parte de arriba. ¿Por qué digo lo de la parte de arriba? Porque se escucha claramente, estábamos, repito, hablando de otro tema y concretamente, Rafa, tú dices, no vamos a subir arriba, ¿no? Dirigiéndonos a otro lugar del pueblo en ese momento, y parece ser que al tú decir no vamos a subir, algo se entremete y dice subid arriba. Vamos a escuchar esta grabación. Allá arriba no vamos. Allá arriba no vamos. Allá arriba no vamos. Se oye claramente mi voz como no vamos a subir arriba y una voz que dice subid arriba. Vamos a volver a oírlo. Allá arriba no vamos. Allá arriba no vamos. Pues bien, nadie dijo subir arriba y menos en esa modulación. Es que lo curioso de esta grabación es la modulación que tiene entrando, ¿no? A cuchillo, entrando en medio de lo que estamos hablando. Y lo más curioso de todo es que tiene sentido. Dice, subid arriba. O sea, es como afirmando, subid arriba, sí o sí, subid arriba. Muy curioso esta parte de la grabación. Y repito, estábamos 4 personas y en este momento justamente Miguel y Diego entraban en otra estancia y yo le decía a Sergio, no vamos a subir arriba. ¿Por qué digo esto? Porque arriba hay una segunda planta donde dormía María Gómez Cámara,
Pues bueno, son habitaciones arriba, que es la parte superior de la casa, y la gente entra a ver las caras en la parte inferior, la parte que da a la calle, la puerta de entrada principal. Y estábamos allí prácticamente, o sea, cerca de la puerta principal, con lo cual allí no escuchamos ninguna voz de nadie que nos dijo subid arriba. Pero vamos con esta otra, que esta otra yo os digo que por favor el que sea aprensivo que no la escuche, ¿vale? Es decir, el que tenga pues un poquito de miedo a este fenómeno, que no la oiga, que pase directamente 5 minutos para adelante y la deje en el aire. Rafa, porque dime, me gustaría hacer una observación a esta última, porque ¿sí? es que me estaba llamando poderosamente la atención el mensaje y la direccionabilidad hacia vuestra conversación, como si fuera uno más. ¿Os Sí. imagináis? Esto es solo una cosa, por dejarla ahí para el oyente. ¿Os imagináis Sí. que es algún investigador que ya no está con nosotros, muy involucrado con Belmez, el que os está diciendo subir arriba para que sigáis trabajando? Posiblemente pueda ser. ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser, Impresionante. podría ser. ¿Cómo la tipografías tú, Rafa? ¿A de clase A o clase B? Esta sería de clase A. Esta sería de clase A y en tiempo real. Es decir, no hay una pregunta, interviene en la conversación, como ha dicho David, y es del tipo A. Es una psicofonía del tipo A, clara, contundente. De hecho, yo no he terminado de decir no vamos a subir arriba, que ella dice subid arriba. O sea, es como unos... no, ni un segundo, o sea, fracciones de segundo que yo he terminado, ya da el mensaje. Es decir, como si acabase de leer mi mente. Sabemos que la mente tiene, el cerebro, perdón, pues tiene un tiempo de reacción hasta que tú hablas. Pues quizá esa reacción cerebral ya la había leído y nos lanza subida arriba. Pero antes de poner la siguiente, vamos a volver a escucharla. Bien, ahí la tenéis. Ahí tenéis esta psicofonía. Que es muy clara, ¿eh? Es clarísima, clarísima. Pero vamos con la siguiente y ojo, repito, para aprensivos, no. El que sea aprensivo, que pase esta grabación, este audio, 5 minutos adelante, porque lo que viene ahora es más terrorífico. Sergio, cuéntanos. Estábamos en la última fase de esa pequeña, ¿no?, grabación improvisada en Belmez. Y yo estaba realizando unas preguntas, recuerdas, sobre ciertos hechos luctuosos que se pudieran dar y se dieron no en la casa, sino en Belmez de la Moraleda en su momento, ¿verdad? Y pregunté por un niño, pregunté por la muerte de niños, por la muerte de varias personas. Y por favor, escucharla. Bien. ¿Qué nos dice, Sergio? ¿Qué nos dice esta psicofonía? Muy contundente. Muy contundente y sobre todo ponen los vellos de puntas todavía. La contundencia de lo que a mí me ha parecido más importante, que es de estas dos últimas psicofonías o parafonías. Nos dicen, nos hablan, nos contestan. Y muy contundente y muy clara. Por eso da tanto no miedo, sino curiosidad de estudio al más alto nivel. Hay muerte, es lo que dice la psicofonía. Hay muerte. Vamos a escucharla nuevamente. Bueno, pues hay muerte. ¿Qué te parece, David? Pues alucinante. Ya os he dicho que es una psicofonía impresionante. De hecho, es muy parecida a la anterior. Está a colación de lo que estáis haciendo, pero es otra persona distinta. Y es otra época distinta.
Me da toda esa sensación. Todo eso es lo que percibes cuando escuchas esa palabra. Es un mensaje que no te está diciendo lo que vas a ver, te está diciendo lo que pasó, lo que sucedió. Te está dando, hay muerte. No es como la de antes que te dice, sube y sigue investigando. No. Aquí te está diciendo, hay muerte. Y es que se escucha muy, muy claro. Es una psicofonía para pensar en ella y trabajar sobre ella. Y es que es Belmez, es que no podemos datar, han pasado tantas cosas que el problema de Belmez es eso, por eso me indico más. La de antes me da esa sensación que podría ser un investigador, podría ser alguien que investigaba, que te está diciendo, oye, ves si hace esto, que vas a obtener algo, ¿no? Pero en este caso te está diciendo, no, ahí hay muerte. Con lo cual es bastante fuerte y Rafa tenía razón, el que sea muy, muy sensible, que lo obvie porque esta te hace comerte la cabeza. Sergio, antes de irnos y de despedir a David, cuéntanos qué sensación se percibe cuando vas por primera vez a Belmez. Tengo que decir y tengo que darte la razón en lo que voy a decir a continuación, porque siempre hemos hablado de Belmez, ¿verdad? Por tus estudios anteriores sobre las caras de Belmez. Me llama, me vuelve a llamar. Sabes que yo allí entré normal, porque entré bastante normal, pero te empecé a hacer preguntas de situaciones, el por qué hay esto, el por qué lo otro, aquello, por qué el lugar aquel debajo de la escalera que sabes que te dije, ¿qué hay aquí? ¿Cuántas veces te lo pregunté? 2 o 3, ¿no? Porque es que no, nada más que dirigía la mirada allí y tengo que decir que yo no soy nada sensitivo ni tengo ningún don extrasensorial, pero sé, por ejemplo, la puerta entrando de la casa a la derecha que sube las escaleras, me llamaba para subir arriba. No sé por qué, y te lo pregunté también 2 veces, ¿por qué no se puede subir arriba? ¿No? ¿Qué hay allí arriba? ¿Por qué? Claro, luego me enteré que Miguel no deja ni mucho menos, ¿no? Por respeto a Doña María. Pero en la situación, ver aquel... Yo vi un niño con pantalones cortos azules, una camisa blanca y un polo, una chaquetita azul, con una raya en medio, con un muy buen pelo. Todo el que me falta a mí lo tenía el nene. Yo lo vi, yo lo vi, y digo que lo vi y sé muy bien lo que vi, me extrañó, ¿no? Además te hice una pregunta, Rafa, aquí los niños, y ya empecé a indagar sobre el tema. Sensaciones que desde luego aquello es diferente a todo lo demás, sin ningún tipo de lugar a dudas. Y volveré, por supuesto que volveré. El poder de atracción de Belmez de la Moraleda. Esto suena raro, pero esto es real. David, cuéntanos, antes de irte. Pues antes de irme, ¿qué os cuento? Pues que yo no he estado en Belmez, pero como tantos investigadores han pasado por allí, vosotros, y nos lo contáis de esta manera que uno termina viviéndolo de una manera muy impactante. Yo he de decir que hace poco hicimos una pequeña investigación, que creía que íbamos a hablar de ello, no sé si nos dará tiempo, sobre... Son 3 o 4 minutitos, háblalo para despedirnos, por favor. Sí, pues fue en un pueblecito de aquí, muy cerquita de aquí de Madrid, es Fresno del Torote. Bueno, está semi-abandonado o en sí abandonado, pero creo que hay una casa o 2 en la que está ocupada, pero no influyen. Tú vas allí y en determinados puntos del pueblo tienes unas sensaciones extrañas. Es un sitio para investigar, como cualquier pueblo abandonado, guarda memoria, y en una zona en concreto del pueblo, en el extremo opuesto a la zona más noble, una casa derruida, tuvimos una especie, no sabría de explicarlo, porque teníamos la sensación de tener un diálogo con ese otro lado, con una persona que nos indicaba cosas, nos indicaba que había perdido la casa, nos indicaba que había unos documentos. Se me ocurrió preguntar por si estaban en el ayuntamiento, nos indicaba que sí, que hiciéramos algún tipo de gestión. Yo experimenté algo raro que, bueno, aunque yo ya lo he pasado otras veces porque yo tengo problemas de espalda y tal, pero en ese mismo momento me separé del grupo porque, bueno, pues me llamó mi mujer para ver cuánto tardábamos en volver, no sé, sería a la 1 o a las 2 de la madrugada, y en ese momento yo me separo del grupo pues para hacer esta conversación vía WhatsApp. Y bueno, me pega un dolor de espalda espectacular, pero espectacular, que me quedo de rodillas en el suelo
Y yo estoy como a 3 o 4 metros, doblado la esquina de la casa, de donde están nuestros compañeros Sergio, mi hijo y demás que estaban grabando y comentando cosas, el péndulo y todo esto, ¿no? Y dice, no recuerdo el nombre, Sergio ahora lo dirá, de la chiquita que tenía el péndulo, y dice, está apuntando hacia abajo, como tirando hacia abajo. Y yo que lo oigo, les digo, soy yo. Es que sabía que era yo. Estaba de rodillas en el suelo con un dolor de espalda increíble y es que según sucede eso, el péndulo empieza a tirar para abajo. Y yo tuve la sensación de que se estaba hablando de mí. No sé, que nos diga Sergio porque se interpretaron muchas cosas, podíamos sacar conclusiones muy, muy espectaculares y no ser nada también a la misma vez. Ojo, cuidado con esto, que lo cuente Sergio porque de verdad yo lo experimenté así y para mí entre Pinto y Valdemoro, 50-50, no sabría decir. Sergio. Pues sí, efectivamente vemos que es totalmente cierto lo que nos cuenta David. También otra curiosidad, por supuesto, de que hubiere un agujero pidiendo luz y en el mismo instante cierta aplicación que se llama Spirit Radio dijo luz aquí, ¿no? Y nos sorprendió bastante. La verdad es que fue bastante curioso Fresno del Torote, pero es un sitio para investigar sin ningún tipo de lugar a dudas. Y es interesante poder ver aquí. Pues David Castillo de Misterio 51, gracias, enormes gracias, grandotas por estar aquí con nosotros hoy y pues bueno, ayudarnos, ¿no? Dentro de este tema de las psicofonías y a charlar con nosotros un rato. David Castillo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por este ratito y ya sabéis que lo que haga falta. Es un mundo mágico, es un mundo de gran amplitud y para los oyentes que no dejen de escucharlo porque se lo van a pasar muy bien o muy mal. Gracias. Muchas gracias. Sergio, tú no te vayas porque seguimos contigo ya para despedir esta última parte del programa. Así que amigos, no os vayáis, continuamos aquí en Misterios de Orión. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz.
Y continuamos con Misterios de Orión. Pues ya habéis visto este contenido que hemos tenido bastante intenso, porque es un contenido súper intenso. Y espero que os haya gustado. Espero que por lo menos hayáis tenido la valentía, el arrojo de haber escuchado todas las psicofonías. Yo sé que para algunos el tema de las psicofonías pues es algo tétrico y de miedo. Pero vamos a cambiar de tema y venimos con cositas de noticias bastante recientes. Sergio, ¿qué nos traes esta vez de noticias? Que yo creo que tienes ahí una noticia súper interesante. Cuéntanos. Sí, vamos a hablar, si te parece, de Paz. Y diréis, Paz, sí, el primer satélite espía español que ya está en órbita. Ya despegó el jueves, en un Falcon 9 de SpaceX a las 15:17, a las 6:17 hora local, desde la base aérea de Vandenberg, en California, Estados Unidos. Y 11 minutos después, Paz se había separado con éxito de la fase superior del cohete y se ha situado en la órbita terrestre baja, a unos 500 kilómetros de altitud, desde donde va a tomar imágenes por radar para operaciones de vigilancia y cartografía con fines militares, científicos y comerciales. Hay que decir que el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite, el PNOTS, de los Ministerios de Defensa e Industria, Comercio y Turismo, y construido por Airbus Defence and Space, operará esta empresa, el ISDESAT, operará el satélite, y el INTA, desde Torrejón de Ardoz y desde Maspalomas, en Gran Canaria, serán los que controlen el satélite Paz, que pesa 1,4 toneladas y 5 metros de largo, y donde se halla, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, de donde más o menos estará. Va a mandar 100 imágenes cada 24 horas, de día y de noche, da igual, y cada uno de los 15.000 kilómetros cuadrados con los que puede ver, pues será espectacular. Y hay algo que es muy curioso, que es que las 15 vueltas a la Tierra que va a dar al día, con 300.000 kilómetros cuadrados de superficie que puede observar. Y sinceramente es espectacular lo que puede hacer este satélite, pero lo que más llama la atención de este despegue que tuvo lugar el jueves es que no solamente va el satélite Paz. Dentro van 2 microsatélites de Elon Musk, del dueño de SpaceX, del dueño de PayPal o del dueño de Tesla, nada más y nada menos, que se está convirtiendo en alguien muy importante y relevante en el mundo, por supuesto. Esto es una observación que hago porque veo que se está convirtiendo en un Steve Jobs o se está convirtiendo en un Bill Gates, ¿no? Prácticamente, o incluso más, dada la magnitud de sus trabajos, ¿no? Pero estos 2 microsatélites, fíjate, Rafa, que son para una nueva puesta en escena de duplicar el 5G. Duplicar el 5G de velocidad. Es simplemente impresionante lo que quiere hacer con estos microsatélites, de montar su propia red de internet, pero satelital. Esto puede ser el día que lo lance, el día que lo ponga en marcha, el día que ya esté todas las pruebas hechas. Creo que esto puede ser revolucionario y puede ser como esas películas que se ven, que siempre salen, ¿no? Los grandes hacedores de ciertas cosas, o incluso aquel, ¿no?, de Terminator, ¿no?, con la cuenta atrás de esa serie de películas como fue Terminator, ¿no?, de Skynet, ¿no? Pues fíjate que la similitud es bastante grande y es muy curioso, ¿no? La red que va a duplicar el 5G. Creo que es simplemente impresionante. Ajá. Yo, cuando hablamos de estas cosas, Sergio, a mí me viene a la memoria las películas de Star Trek, que son, pues, el preludio de muchas cosas que se han hecho en la Tierra, ¿no? Yo recuerdo, creo que esto ya lo he comentado en varias ocasiones, recuerdo cuando hablaban a un monitor y en ese monitor, pues, alguien respondía, ¿no? Había alguien allí, ¿no?
Evidentemente las televisiones que habían en la serie no eran de plasma, ni muchísimo menos, eran televisiones convencionales de tubo, pero aquello siempre levantaba en mi casa un debate. Oye, ¿esto se podrá hacer? Oye, ¿esto tal? ¿Esto cual? Y vemos que, por ejemplo, en la serie Star Trek, como en otras películas, en otras sagas del espacio, pues se van cumpliendo a modo profético, ¿no?, todas estas cosas de ciencia ficción. Sergio, ¿tú crees que este tipo de películas son las que orientan un poco a la ciencia, a la tecnología, para que luego todo esto nos sea bastante familiar? Porque hoy en día tenemos Skype, tenemos Hangout, tenemos diferentes métodos, mismo por WhatsApp, ¿no? Podemos hablar del uno al otro lado del planeta como si estuviésemos aquí cerquita, ¿no?, teniendo una buena cobertura, pues puedes hablar, ¿no? ¿Tú crees que las películas esto nos profetizan un poco lo que va a ocurrir en cuanto a tema tecnológico? Tú mismo lo estás diciendo. Es totalmente verídico que las películas nos muestren el futuro cercano y podemos poner muchísimos ejemplos, pero hay un ejemplo a mí que me llama muchísimo la atención y una vez más, ¿no?, con el tema de la desclasificación del Pentágono, me hace a mí que pensar que son esos satélites o podemos incluso decir pequeños drones que salen de diferentes lugares, ¿no? Y pueden ser esas luminarias que se ven en los campos, pueden ser esas luminarias que se ven en muchísimos sitios que persiguen, porque yo creo que esos escáneres tienen algo que ver, como vimos en la película Prometheus, ¿no?, de esos que se lanzaban, iban escaneando de fabricación humana, y por qué no, eso puede ser tanto fabricación humana como fabricación no humana. Lo único que pasa es que la fabricación humana entonces no tendría cabida y no tendría mucho a lugar, porque esas luminarias se siguen viendo desde hace muchísimo tiempo que se sabe que esa tecnología no existía. Es ahí de que sea más cercano al tema ufológico que en sí a una inteligencia artificial creada por el hombre. Sin duda alguna, todo lo que estás hablando tiene cabida en ese punto de la ufología. Hombre, a decir verdad, Sergio, yo, bueno, para los oyentes, Sergio y yo pues somos pilotos de drones, tenemos drones de imagen, es decir, podemos hacer fotografía y vídeo. Y te digo una cosa, por la noche yo realicé un vuelo y yo escuchaba una conversación que tenía a 30-40 metros de un padre y una niña, o sea, su hija, la niña, el padre, y decía: papá, un ovni, papá, un ovni. Y el padre llamando a toda la familia. Yo estaba pues debajo de un balcón orientando pues ese dron hacia una zona de olivar, una zona de campo, y el padre le estaba diciendo: es un ovni, si llama a tu madre. Claro, yo estaba debajo y me reía, porque claro, sabéis que los drones tienen luces intermitentes, rojas, azules, y decía el padre: es verdad, tiene luces intermitentes como dicen en la radio. Claro, la sorpresa fue cuando yo aterrizo el dron y vio este señor y esta familia, habían 6 personas o 5, vieron pues que no era un ovni, era un objeto, sí era un ovni, era un objeto volador no identificado, porque no lo estaban identificando, pero luego sí era un objeto bastante identificado, es decir, que es algo terrestre. Sergio, ¿tú crees que muchos objetos son de procedencia secreta, militar, terrestre? Es como te he dicho, si nos remontamos a ciertos casos que conocemos que la tecnología no estaba tan avanzada para ver esas luminarias en plan escáneres, ¿no?, en plan drones, pues la verdad me resulta bastante difícil creer que eso sean de fabricación humana, porque entonces tendríamos ahora la situación de que esos escáneres, esos drones ya son antiguos. Ya son antiguos en la época de hoy, porque estamos hablando de muchísimos casos que tú sabes que se dieron en los 50, 60 y 70, incluso 80 y 90. Y como te decía, claro, la cuestión es que todo eso pasó en esas décadas que acabamos de decir, pero entonces esos escáneres serían antiguos. Volvemos a lo mismo, es que no podemos decir que sean de origen terrestre y no sabemos realmente lo que son. Nos podemos arriesgar
a decir que sean fuera de la Tierra, pero también es un riesgo que hay que correr al decirlo. Pero obviamente algo son. Existir existen. Que Hollywood se adelanta y nos muestra un poco, sin duda alguna, bien lo sabemos en muchísimas películas. Pero yo creo que tendríamos que dejar una puerta abierta a partir de ahora, dado, ¿no?, todos estos estudios que se están dando incluso ahora, ¿no? Grandes youtubers han realizado vídeos con toda esa información que yo he estado dando y que tú también has estado dando, Rafa, afirmando que ahora todo es real. Pues también me ha dado alegría, ¿no?, ver cómo esos grandes youtubers también pues parece ser que se unen a nuestra causa, mi causa, ¿no?, de todos los estudios que se han hecho durante estos 2 meses, y parece ser que es totalmente cierto, ¿no? Supongo yo que tú bien sabes que siempre, si lo dice un youtuber con muchísimos miles de seguidores, pues se hará mucho más caso a todos estos estudios que estamos llevando al lugar, pero es así. De todas formas, nos damos la enhorabuena en ese sentido de que la vía con la que estábamos estudiando era la correcta, la buena, la precisa y la del estudio. Por eso cabe decir que, sinceramente, decir que son de origen extraterrestre es especular, pero yo no diría que no. Yo no diría que no. Esa es mi opinión personal. Pues vemos aquí cómo ya venimos de programas anteriores hablando de todas estas noticias, de todo lo que ha emitido el Pentágono, diferentes medios rotativos de gran tirada en Estados Unidos, el Reino Unido, en otros lugares de Europa también. Vemos pues cómo se va sucediendo pues toda esta noticia que nos lleva un poco al filo de esa realidad del día a día que estamos viviendo ahora en el 2018. Todo esto empezó en el 17 de diciembre de 2017, perdón, iba a decir de 1917, de 2017, y parece que todo esto pues va teniendo ya un cuerpo, color, trascendencia, y que se va entrando ya dentro de los grandes medios de comunicación todo lo que está pasando. Esto es muy importante, y los que estáis ahí detrás, por favor, seguir esta noticia, porque vienen curvas, agarraos fuerte que vienen curvas, porque es muy curioso, Sergio, cuando sale todo esto, y ahora ya a modo análisis de lo que ha ocurrido, es muy curioso cuando empiezan a salir diferentes empresas hablando de esto. Es decir, ya no son agencias de gobiernos, sino ya son empresas privadas como Lockheed Martin, etcétera, etcétera. Pratt & Whitney, Google. A mí me llamó mucho la atención cuando se pronuncia el Smithsonian. Me produjo pues un asombro. Sabes que el Smithsonian pues son súper ortodoxos, estudiosos, cerrados a todo lo que no sea académico. ¿Sabes? El British Museum parece ser que sacó un objeto volador no identificado de sus archivos, ¿no?, para que se examine y se analice. Eso ha sido otro paso grandísimo con respecto a estas noticias que hemos estado dando. No solo el Smithsonian, sino el British Museum también se ha visto involucrado en este episodio tan fantástico que estamos viviendo día a día. Y como bien saben todos nuestros amigos aquí en Misterios de Orión, o en El Universo por Descubrir, o en Busca de la Verdad, en los diferentes canales, pues vamos haciendo referencia y quedándonos con todas esas noticias para poder trasladar la realidad, como bien dice Rafa Fernández, como bien estás diciendo, Rafa, de lo que se está viviendo día a día. Pues estaremos pendientes de todas estas noticias, Sergio, estaremos al tanto. Intentaremos pues bueno, dar un giro de tuerca en cuanto a la información que nos va llegando, o mejor dicho, que te va llegando y que nos vas sirviendo aquí para que los oyentes pues bueno, estén al tanto de todo lo que ocurre, porque pues bueno, en su día sí salió en España, Antena 3, un pequeño comunicado, ¿no?, sobre la noticia esta del Pentágono, sobre los 22 millones de dólares, pero ahí se ha quedado la cosa en los medios españoles, no en los grandes medios del mundo, sino en los medios españoles. Y pues bueno, debido pues a esa carencia, pues nosotros estamos aquí para informaros a vosotros, que yo sé que
os interesan estas noticias. Y sobre todo, para los que estáis ahí detrás, los ovnis ya no es de frikis, ya no es de locos y ya no es algo de ciencia ficción, sino que ya es real. Y parece que el Pentágono ha destapado la caja de Pandora. Totalmente cierto, y es muy bueno con lo que dices, que es totalmente real. No es que antes no lo creyéramos, pero ahora se ha podido dar esa oficialidad para que todo el mundo sepa que lo que estudiamos esto de una forma seria, ni estamos locos, y sinceramente creo que posiblemente estemos ante la noticia del siglo, sin duda alguna. Pues Sergio, si tienes alguna cosa más, o si no, ya nos vamos. No, nada más. Desearos que paséis un buen fin de semana, para los que estéis de fin de semana, y sinceramente espero que la semana que viene, cuando vengamos de esa quedada de Valencia, hablaremos sobre ese grial. Me gustaría bastante hablar de ello, y para eso tenemos a un historiador por ahí llamado Rafa Fernández, que a ver si se anima a contarnos un poquito sobre el grial. La semana que viene me toca a mí presentar, si te parece. Ah, bueno, vale. Me suena a mí el Rafa Fernández. Ya lo cogeré por banda. Perfecto. Sí, queda con él, por favor. Sí, para la semana que viene. Pues muy bien, Sergio, muchísimas gracias por todo esto que nos traes. Y bueno, pues la semana que viene traeremos más, hablaremos de Elon Musk, si hace falta. Todo que acabe en más. Y ya mismo me parece a mí, por el camino que va. Ya, oye, te quería yo hacer una cuestión antes de irnos. Y lanzo esto, y sobre todo los que estáis ahí detrás, si podéis comentar aquí en iVoox, los comentarios, os lanzo una pregunta. La tecnología industrial, es decir, la tecnología comercial, las empresas, ¿han superado ya la tecnología militar? ¿La han igualado o están por debajo? Lanzo ahí la pregunta. Yo otra. ¿O son ellos mismos? Venga, nos quedamos con esas dos preguntas, y vosotros que estáis ahí detrás, ya sabéis, tucanalorion@gmail.com. Sergio Ruiz, Universo por descubrir. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa Fernández, Busca de la Verdad. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias a ti, Sergio, y a vosotros que estáis ahí detrás. No dejéis de escuchar nuestros programas y, sobre todo, opinar y hablar. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.